¿Sabías que en México la protección de los derechos de autor puede durar hasta 100 años o que un escritor puede decidir cuándo y cómo su libro será publicado? Yo soy Pau Moreno. Y yo soy David Muñoz, y hoy te explicaremos cómo funciona la ley de derechos de autor y qué derechos tienen los creadores sobre sus obras. Si eres creador, músico, escritor o pintor o cualquier tipo de creador, esta ley te interesa, ya que garantiza que nadie pueda explotar o hacer uso de tu obra sin tu autorización. La Ley Federal de Derecho de Autor en México es el encargado de la protección de las obras y de los derechos de los creadores. Está basado en el artículo 28 de la Constitución mexicana, que establece la protección de propiedad intelectual y derecho de exclusividad de cualquier tipo de material o de obra. Recordando que la propiedad intelectual se refiere a aquella protección de aquel producto del intelecto humano, ya sea en el campo de la escritura, literario, artístico o incluso científico e industrial. Por otro lado, los derechos de autor son el conjunto de normas que protegen a los creadores sobre sus obras. Estos derechos se dividen en derechos morales, en el cual permiten que el autor sea reconocido sobre sus obras. Los derechos patrimoniales permiten que estas obras sean explotadas económicamente para que asimismo puedan venderse o heredarse. Cuando hablamos de una obra nos referimos a toda creación original, ya sea en el ámbito literario, artístico o científico. La Ley Federal del Derecho de Autor reconoce distintos tipos de obras, como obras literarias, a los libros, ensayos o guiones, obras musicales, como las canciones o incluso las partituras, obras artísticas como pinturas o esculturas, obras audiovisuales como las películas, series o incluso videos de YouTube, y también incluye a todos esos programas de computación o líneas de divulgación científica. Ahora sí, conociendo todos estos conceptos básicos, vamos a adentrarnos a temas más específicos, como lo son la divulgación, la fijación, la duración y la transmisión de los derechos de autor. Divulgar se trata de compartir una obra con el público general. Según la ley, solamente el autor tiene el derecho a decidir cuándo y cómo será el formato en que publique su obra. Por ejemplo, si Carolina decide y escribe un libro de poesía, mientras no lo imprima ni comparta, ese se trata de una obra inédita. En cambio, si un día decide ya publicarlo en una plataforma o imprimirlo, ya está ejerciendo su derecho a la divulgación. En cambio, cuando hablamos de fijar, ese se trata de ya plasmar tu obra en un medio tangible, ya sea físico o digital. Por ejemplo, si un pintor traza una obra en un lienzo o si un músico graba una canción en su computadora, ya están protegidas esas obras de forma automática. No se necesita un registro para ya acceder a esos derechos de autor. Ahora, una pregunta clave. ¿Por cuánto tiempo están protegidas las obras? La ley federal establece que los derechos patrimoniales de autor duran toda su vida y hasta 100 años después de su muerte. Por ejemplo, el escritor Gabriel Márquez falleció en 2014. Quiere decir que obras como 100 años de soledad van a seguir produciendo regalías hasta el 2114 antes de pasar al dominio público. Esto es solo hablando de los derechos patrimoniales, pero ¿qué pasa con los derechos morales? Los derechos morales son inalienables. ¿Qué quiere decir? Que alguien que no haya escrito alguna obra o que no sea de su autoría no puede decir que es suya. Así es de que si alguien quiere decir que escribió 100 años de soledad, estaría violando los derechos morales de Gabriel García Márquez. David, ¿pero qué pasa que las obras sean hechas por más de una persona, como en el caso de los hermanos Grimm o los Beatles? En caso de que sean varios autores, este derecho empezará a contar desde el fallecimiento del último integrante, lo cual permitirá que siga produciendo beneficios a sus heredados. ¿Y si mi obra es anónima? Pues en caso de que la obra sea anónima, este patrimonio seguirá siendo respetado 100 años después de su divulgación. Por último, hablaremos acerca de la herencia y los derechos de autor. Los derechos de autor son heredables como cualquier otro bien. Normalmente son heredados por los familiares del autor, pero también estos pueden ser vendidos, donados o cedidos a cualquier otra persona o empresa, siempre y cuando esto sea estipulado en el testamento del autor. Por ejemplo, es el caso de Michael Jackson, donde después de su muerte siguió generando millones de dólares. Los derechos de autor pasaron a ser a su familia, aunque también parte de esos derechos formaron parte de la empresa Sony. ¿Y qué pasa cuando ya pasaron los 100 años? Una vez que expiran los derechos de autor, es decir, 100 años después de la muerte de la persona, los derechos pasan a ser por parte de dominio público. Quiere decir que cualquier persona puede utilizar la obra.
Por ejemplo, es el caso de Sherlock Holmes, que su autor murió en 1930 con Conan Doyle, pero las obras más recientes pasaron a ser de dominio público en 2023. Por lo que ahora cualquiera puede crear películas o series utilizando o basándose en Sherlock Holmes o incluso hacer adaptaciones, pero siempre respetando los derechos morales del autor. Como vimos, la Ley Federal de Derecho de Autor protege a los creadores de distintas maneras, así es que si eres creador, debes de conocer estas leyes para proteger a tus obras. Si tienen más dudas, déjenos las preguntas en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para más contenido de propiedad intelectual. Nos vemos en el siguiente video.